Muy buenas noches. A Buenas continuación noches, vamos a compañera. Buenas noches, compañera. a continuación vamos a socializar nuestro trabajo, actividad tarea 4, teorías de conjuntos. Este grupo está integrado por Alexandra García Batista, Moisés David Romero Mozo y Rosemary Campos Pino. A continuación, fundamentos de la teoría de conjuntos. En este ejercicio, pues vamos a trabajar dos ideas fundamentales de la teoría de conjuntos, que son la unión y la intersección. Ambas operaciones permiten combinar conjuntos, pero de maneras distintas. Aquí pues analizamos qué sucede cuando estas operaciones se aplican sobre un conjunto que contiene únicamente el conjunto A, es decir, sobre A. Esto nos permitirá comprender cómo se comportan estas operaciones en un caso especial y muy sencillo. Bueno, explicando este ejercicio, la unión del conjunto formado solo por A es igual a la intersección del mismo conjunto, es decir, unión conjunto A igual a intersección conjunto A. Primero, recordemos qué significa escribir conjunto A. Esto no es si es el conjunto A, sino un conjunto que tiene como único elemento al conjunto A. O sea, conjunto A que tiene solo un elemento y ese elemento es A. Ahora pensemos en la unión. La unión significa que juntar todos los elementos que hay dentro de los conjuntos que están en A, pero en A solo hay un conjunto que es A. Entonces, al unir el conjunto A, simplemente obtenemos A. Ahora veamos la intersección. Significa encontrar los elementos que están en todos los conjuntos dentro de A. Como dentro de A solo hay un conjunto que es A, entonces los elementos que están en ese único conjunto son los de A. Por eso nos queda que intersección conjunto de A es igual a A. Con la unión de A, conjunto de A, y la intersección de conjunto de A, también de A, entonces podemos concluir que unión conjunto de A es igual a intersección conjunto de A. Y esto es válido porque cualquier conjunto es A. Continúa el compañero Mozos. Gracias, compañera. Bueno, continuando un poco con el tema que usted estaba hablando, este es un ejercicio de los que están en el trabajo, creo que es el segundo, el A del segundo, habla sobre la unión. Bueno, hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué es la unión? Es cuando unimos varios conjuntos, tomamos todos los elementos que están dentro de ese conjunto sin repetirlos, así como está como lo estamos viendo aquí. Por ejemplo, está el primer conjunto que es A, B, C, el segundo conjunto es A, D, E y el último es A, F. Si nos damos cuenta, la A se repite en todos los conjuntos. Pero sí, entonces solamente se escribiría una vez, porque como lo explica aquí la unión, es sin repetirlos. Entonces, el conjunto, ¿cómo quedaría? A, B, C, D, F. A, B, C, D, E, F. Esto es lo que obtenemos al unir todos esos elementos y así cuando igual funciona para cualquier otro conjunto, ya sea de números, cosas, objetos, así funciona la unión para este. Entonces tenemos que la unión de esos tres conjuntos es el nuevo conjunto A, B, C, D, E, F. Continúa la compañera Rosemary. Bueno, muchas gracias, compañero. Por favor, me pasan a
el siguiente ejercicio. Bueno, hablando de las operaciones de conjunto, hemos visto la unión, la intersección y la diferencia, que también es otra operación de conjunto. ¿Qué es la diferencia de conjunto? Antes de comenzar a explicar, la diferencia entre dos conjuntos, dado en un conjunto A y un conjunto B, son los elementos del conjunto A que no están en B. Eso es lo que es la diferencia de conjunto. En este ejemplo tenemos una igualdad. La diferencia del conjunto A con el B, con la diferencia de C. Pero como hay un paréntesis, primero hay que resolver la diferencia del paréntesis. La diferencia de A es B. Entonces, dando aquí los conjuntos, con el contraejemplo tenemos que A es igual a 1, 2 y 3, B es igual a 2, 3 y C es igual a 3. Primeramente vamos a resolver la primera igualdad, A diferencia B, los elementos de A que no están en B. En este caso, los elementos de A 1, 2 y 3 y los elementos de B 2, 3. ¿Cuál es el elemento que no está? El 1. Entonces, A diferencia B es igual a 1. Ahí resolvemos el paréntesis con la diferencia C. ¿Cuáles son los elementos de esa diferencia que es 1, que no están en C? Los elementos de C solamente es 3. Entonces, el 1 viene siendo el elemento que no está en C. Entonces, en este caso, la primera igualdad sería igual a 1. Ahora vamos a mirar si la segunda igualdad nos va a dar igual a 1. Comenzamos a resolver el paréntesis, la diferencia de B en C. Entonces, los elementos de B son 2 y 3. Y los elementos de C es 3. Entonces, el elemento que no está en C viene siendo 2. La diferencia de B en C es 2. Ahora aplicamos la diferencia de A con la diferencia del paréntesis. Entonces, los elementos de A sabemos que es 1, 2 y 3, con la diferencia del paréntesis que es 2. Entonces, los elementos que no están en el paréntesis vienen siendo 1 y 3. Entonces nos damos cuenta que la igualdad es falsa, ¿ya? Porque en la primera igualdad me da 1 y en la segunda igualdad me da 1, 3, 1 y 3. Entonces, con todo esto concluimos que por medio de los conjuntos podemos modificar, podemos hacer, digamos, podemos comprobar operaciones entre ellos mismos. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es todo lo que es teoría de conjuntos y hemos visto tres ejemplos de cada uno de ellos que hemos resuelto, y así sucesivamente resolvimos todo el trabajo. Bueno, yo creo que cerramos con esto porque es una demostración de cada uno de estos. Muchas gracias digamos, por este momento, compañero, por compartir esto aquí. Y bueno, hasta. Gracias. Listo.